a liberar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de análisis y debate del Canal 44. Con todo respeto, ya pasó el invierno, ya estamos entrando a los calores, no solo del clima, sino también de la campaña. Saludo a mis compañeros que están hoy en el programa. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Un saludo a todos. Ya listo para participar. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar aquí ahora con Jonathan. A mí no me había tocado, así es que es un gustazo, bienvenido. Y pues bienvenidas y bienvenidos todos en casa. Diego, bienvenido. Erika, muy buenas noches. Jonathan, David, sí, es un lujo tener a Jonathan en el programa. Claro. Entonces, pues vamos arrancando. A ver si nos sale como el Chícharo, ¿eh? A ver. Mucha expectativa, mucha expectativa. Primer balón y foul. Primer balón. Bueno, usted no sabe, pero también hablamos de otro Chicharo. Luego le Exacto. comentamos. No lo cuál. pongan más nervioso, así que vamos a arrancar como siempre con un tuit internacional justamente de la extradición de Julian Assange, este fundador de Wikileaks, este aperturista de la información a nivel global, que ha estado acechado por muchos países y gobiernos en los últimos años. Dice Wikileaks, el tuit: procesa a Julian Assange, amenaza a periodistas y libertad de prensa. Libertad de prensa pide el fin del injusto procesamiento de la editorial Julian Assange. Como lo mencionabas fuera del aire, Jonathan, pues es posible que ahora sí por fin extraditen a este defensor de la libertad de información y que finalmente termine donde sería una tragedia que termine sus últimos años, porque seguramente no saldría de prisión, que Claro. sería Estados Unidos. ¿Cómo la Sí, ves? Claro, a ver, y hay que recordar un poco la condición en la que está ya Assange, es decir, él tuvo un colapso nervioso con depresión suicida, estuvo encerrado en la embajada de Ecuador durante varios años. En Y a el mí me Reino parece... no, estuvo en... sí, ¿no? En el Reino Unido. En la Embajada de Ecuador. En la Embajada de Ecuador, sí. Y a mí me parece relevante, David, porque lo que representa Assange es al final también un cambio en la discusión sobre la libertad de prensa, ¿no? Y a mí me parece que llamarlo activista, como suele decirse, me parece que es reducir el papel que, en mi opinión, tiene preponderante al haber revelado información que nos permitió ver, por ejemplo, no sé si se acuerdan ese video, a veces se nos olvidan esas cosas, pero ese video de un helicóptero en donde marines estadounidenses literal dicen disparen y maten a civiles, y me parece que el proceso, en el fondo, lo que también está a debate y en juego es justamente eso, la libertad de expresión, que es un tema que también está en debate en estos momentos en México y que vamos a abordar más adelante. Es decir, de alguna manera está relacionado el tema de fondo, el derecho a informar sobre acciones, en este caso, que laceran y que lastiman o que hacen que la población pierda la vida, como en una guerra. Pero también aquí en México pues tenemos una discusión en ese plano, ¿no? A mí me parece relevante. Assange representa esa libertad de prensa, Diego, en el mundo occidental, en el mundo de la prensa libre, porque casos como el de él, pues en Rusia, en otras no democracias, en otros autoritarismos son muy comunes, pero Assange simboliza algo importante para Occidente, ¿no? Y yo creo que además simboliza una discusión muy interesante, que es el derecho a la información que tenemos los ciudadanos y, por otro lado, digamos, qué es lo que los gobiernos pueden o no pueden reservar. Lo que hizo Assange, desde el punto de vista institucional, es un delito como la filtración de los Guacamaya Leaks, ¿no? Sí. Es decir, es una sustracción de información que no te pertenece, que pertenece al Estado y que pone a circular de manera, digamos, masiva. Puede haber delitos ahí, sin duda. Sin embargo, sí creo que en términos de lo que significa que las autoridades cada vez reservan más información que no deberían de reservar, o que lo que está en la panza de los gobiernos es toda esta parte oscura que no quieren revelar y que tanto Assange como acá Guacamaya los han puesto a circular de manera muy interesante. Si hoy nos enteramos que el ejército mexicano está espiando
actores de redes sociales gracias Sí. a Guacamaya. Eso nos deberíamos de enterar. ¿Fue un delito haberse sustraído del ejército? Por supuesto. ¿No? Entonces, ahí es una Ese discusión es un dilema ético, Erika, Sí. porque efectivamente revelar cometiendo un delito, otros delitos, pues se vuelve una suerte como de compensación o de justicia, un ajusticiamiento que Assange sabe que comete un delito, pero que revela muchos otros delitos quizá mucho más importantes y graves, que tendríamos que saber si estuviéramos en un Estado de Derecho. ¿Tú qué piensas de estos dilemas éticos en los que están metidos? Pero no estoy segura si el Estado de Derecho de suyo garantiza la respuesta, ¿no? Porque al ser un dilema ético, es tal cual, no creo que lo garantice solamente las leyes o un Estado de Derecho en términos reales y simbólicos. A mí me gustaría recordar un poco esta discusión y centrarla en el debate con las jóvenes y con los jóvenes, por ejemplo, porque me parece que no tienen la menor idea, así como hace poco dijimos que no tenían la menor idea de quién era el subcomandante Marcos, estoy cierta de que no tienen la menor idea de quién es Julian Assange, porque ellos ven más fácil y más normalizadas este tipo de filtraciones. Y entonces aquí estamos hablando de unas generaciones distintas. La generación actual no le sorprende, ¿no? Estas revelaciones, ni tampoco le sorprende que haya este nivel de atrocidades, ¿no? Como hoy se le llaman. Mucho menos le sorprende si va en contra de los derechos o si en discusión están muchos derechos, ¿no? Además de los muchos delitos. Creo que tendríamos que hacer un ejercicio bien interesante desde las aulas, desde las discusiones en las redes, como para resignificar un poco este tipo de debates, porque a ellos les parece muy normal lo que a nosotros nos cimbró en nuestro momento, porque a nosotros nos cimbró y en paralelo, ¿te acuerdas la llegada de Anonymous en el escenario claro, que película y todo. era así peliculesca, ¿no? Ahora, mitológicamente siempre han existido estas figuras como Robin Hood, Claro, claro. el zorro, el Hasta propio son Pancho míticas. Villa, Pancho Villa, que ¿no? entró Sí, hace unos años que... son figuras míticas, ¿no? de ruptura, ¿no? Pero tengo la impresión, y ya lo veremos en las próximas semanas, Jonathan, que el imperio y los poderosos de Occidente se van a encargar de que mandar un escarmiento, una señal de castigo. Y es que me parece, ahorita que decías los estados totalitarios, Rusia, China, pues a ver, esto que ha hecho Estados Unidos con Assange es Equiparable, antidemocrático. equiparable, Está claro. aplicando una ley de 1917 contra el espionaje que se ha aplicado por una sola ocasión. Es decir, está encuadrando una persecución de un hombre Sí. que reveló secretos fundamentales sobre atrocidades que cometió el gobierno. Eso es un Estado totalitario, eso Claro. lo hace un Estado totalitario no democrático, ¿no? Es correcto, se comportan en esos casos muy parecidos. Vamos a ver este tuit nacional de Víctor Hugo Salgado. Dice, asesinan a 2 candidatos de Marabatío, uno de Morena y uno del PAN. Nadie sabe, nadie supo. Matan a balazos a Armando Pérez Luna, aspirante de Morena, y a Miguel Ángel Zavala, aspirante del PAN, a la alcaldía de Marabatío. Híjoles, qué fuerte, ya empezaron Pues la ya tienen violencia rato, política. ¿no? Sí, y va a seguir sucediendo. Tú, Erika, ¿qué piensas de qué estaría pasando? ¿Son casos aislados? ¿Tiene que ver con No. estas figuras o vamos a ver esto de manera más generalizada? Lastimosamente yo creo que esto se va a ver de una manera más generalizada, no sé. La semana pasada creo que dábamos algunas cifras relacionadas con el proceso electoral del 2021, ¿no? que marcan el preámbulo de este proceso. Hasta este momento llevamos ya una enorme cantidad de personas que son o aspirantes o precandidatos o candidatos que han sido asesinados. Marabatío no me parece un caso aislado porque está en Michoacán y está muy pegado al Estado de México. Y también es la entrada de Zitácuaro. Y hay que recordar la crisis del narco que vive Zitácuaro en este momento, junto con los límites en donde está. Entonces, no me parece que sea un asunto aislado, me parece que tiene significación incluso territorial, ¿no? Que ahí hay un tema. Y lo segundo también es que creo que por más que las instituciones electorales o demás digan que tienen protocolos para atender estos asuntos, Sí, pues no, es muy no- difícil no que en funcionan, una ¿no? campaña expuesto en mítines, en plazas, en espacios públicos,
puedas Es que el proteger. nivel ¿Qué de se puede seguridad es hacer presidencial. en estos casos? ¿Qué estás viendo que va a suceder? Primero, de Marabatío, exactamente lo que dice Erika, es un punto estratégico. Así Por ahí es. pasa la carretera Guadalajara-México, Así es el es. límite entre Michoacán y Guanajuato, casi el límite con el Estado de México. Entonces, es un punto, digamos, de confluencia y es un punto de tránsito. tránsito muy fuerte. Segundo, fueron asesinados con 7 horas de diferencia, uno y otro con un modus operandi idéntico, ¿no? Fueron por Y ellos. tercero, en octubre pasado, habían matado ya al que fue fundador de Morena en Zitácuaro, Marabatío, perdón, y que es el que iba a ser el candidato. Lo matan y aparece este segundo personaje de su Morena que sucesor. ahora acaban de matar. Van 13 en lo que va del año. Y a diferencia de lo que pasó en el 2021, ¿no? Me parece que hay más de ciudades medias, Fresnillo, Mascota, ahora Marabatío, Sí, que más de cierto. los municipios alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Y no solo estas zonas aisladas donde el crimen organizado toma control, digamos, como aquí Gilotlán de los Dolores, ¿no? Hay un cambio en la violencia política, creo yo que hay que Sí, observar. y apenas comienza esto. Todavía estamos en el periodo de intercampañas. Vamos a ver cómo se desenvuelven las campañas. Son 14, es difícil ver, pero sí, seguramente vamos a ver una tendencia así, ¿no? Jonathan. Fíjate, David, que yo lo que resaltaría de este hecho, y lo formularía así, ¿no? Es decir, asesinan a 2 precandidatos a una alcaldía de un municipio con 7 horas de diferencia. Es decir, y son 2 candidatos que probablemente pues iban a llegar Uno u otro. a uno u otro. Aquí yo creo que también, aparte de este contexto que ya dan muy bien Diego y está Erika, me parece que hay que pensar en las consecuencias y en lo que viene. Es decir, de entrada, ¿qué candidato va a quedar y bajo qué condiciones si queda? Porque además hay un riesgo allí. Tenemos un ejemplo en Jalisco con Gilotlán de los Dolores. Las condiciones de inseguridad hicieron que no pudiera haber una elección y hay un consejo municipal, ¿no? que está prácticamente administrando la alcaldía. Entonces, ¿bajo qué condiciones, quién y bajo qué condiciones va a llegar y qué garantías existen de que ese personaje no es una imposición? Porque eso es lo que está haciendo, ese es el mensaje del crimen organizado con con este doble homicidio. No es una imposición, ¿no? del crimen para hacer qué, ¿no? Y garantizar que a quienes actividades Va a ser ilícitas, muy ¿no? interesante porque vamos a tener que ir a corte, nos están llamando de producción, pero va a ser interesante darle seguimiento a estos casos para ver cuáles son las implicaciones, porque parecerían casos aislados, pero no, seguramente va a haber secuelas a este proceso, pero no le cambie. Volvemos en un momento más, seguimos con todo respeto. La publicación desmedida de teléfonos particulares de políticos fue la respuesta que tuvo la clase política, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el error de haber publicado en una mañanera el teléfono particular de la periodista del New York Times, que pidió réplica ante un reportaje por el supuesto vínculo del político morenista con organizaciones criminales en anteriores procesos electorales. Efectivamente, durante el fin de semana vimos esto que se llamó la guerra de los celulares filtrados, ¿no? Que empieza todo por este error, vamos a llamarlo así, del presidente de la República, que no entiende que la periodista puede publicar donde ella quiera su teléfono, pero que él no tiene ningún derecho a publicarlo. Esa es la ley de protección de datos personales que está violando y que hizo que el presidente cayera primero en esa falsa declaración y lo que dijera, le regalara a la oposición esta maravillosa frase de por encima de la ley está el poder del gobierno y la autoridad moral de su persona. ¿Cómo ves, Erika? ¿Divertido? Divertidísimo, la verdad, pero también patético. Yo andaba preguntándome si ahora que abrieron un clúster ahí de Amazon en Querétaro, por ahí venden la autoridad moral, porque parece que comprar autoridad moral va a ser ahora la moneda de cambio, ¿no? Eso vale más que cualquier reglamento, cualquier código y bueno, N cantidad de cosas. A ver,
Lastimosamente el presidente yo sí creo que ha abierto una grieta, lo que se llaman teóricamente la grieta, más allá de la polarización, en donde ya no hay un punto de encuentro y va a costar mucho trabajo dialogar entre muchas partes. Por lo menos no se encuentra de aquí al proceso de la elección, al primer domingo de junio. Él ya se asume como parte del proceso electoral, él se asume como parte simbólica de la boleta, esa es una realidad, porque justo lo hace, ¿no? en ese momento, poniendo su autoridad moral como parte del proceso como tal. Y qué horror que tengamos que ver una discusión así en este país, pero sobre todo qué poco ético, qué horror que tengamos que ver que todo mundo comparte o filtra teléfonos de cualesquiera personas y que vuelvan a caer en lo patético de lo que su padre denunció, ¿no? O sea, esto, perdón que lo diga, pero cuando el hijo del presidente dice no se vale que hayan filtrado mi teléfono, pues la mayoría de las respuestas eran las mismas que las de su papá, pues cambia de número. Claro, exactamente. ¿No? Pero, sí. Es que ¿qué otra respuesta esperaba? Es que desató una guerra absurda que no iban a ganar de ninguna manera. Pero qué horror en el país hablar de eso, ¿no? Exacto. Pero, a ver, de cara, digamos, a el derecho a la protección de datos personales, es evidente que pues, no tiene razón el presidente. No, claro. Sin embargo, lo que está poniendo es, digamos, me están atacando en mi intimidad y da la impresión de que el presidente, por primera vez en el sexenio, perdió absolutamente todo. No solo la narrativa, sino la compostura. Pues fíjate, yo coincido en que el haber transmitido y dado el número telefónico de la periodista es no solamente reprobable, sino es ilegal, ¿no? Eso debe castigarse, así sea el presidente. Y la frase del presidente, pues me parece que también es muy desafortunada. Sin embargo, a mí me gustaría un poco enmarcar el tema desde otro punto, que es, a ver, creo que en estos momentos, si los reportajes del New York Times y de ProPublica hubieran tenido rigor periodístico, en estos momentos el debate no sería el número telefónico de la periodista, ¿no? Me parece que el tema, o uno de los temas de fondo que habría que discutir también es ese, ¿no? Es decir, el hecho de que haya publicaciones de manera secuencial, con una campaña de bots, ¿no?, para identificar al presidente como con el narco, ¿sí? A mí me parece que lo que allí tenemos es también una discusión que se debe dar, ¿no? Porque, a ver, pues el número telefónico, pues en efecto es reprobable, pero a mí me parece que el tema de fondo es, saber, ¿está ligado el presidente al narco? ¿Hay pruebas? ¿Es demostrable? Es decir, ese es el punto, porque está ligado con toda la violencia en el país y con todos los problemas de inseguridad que vivimos, ¿no? Es que no creo que sean creo que son dos debates distintos. Y sí, el caso, David, a ver, se dice que hay una orquestación, parece que hay una orquestación de medios estadounidenses, y yo eso no lo veo, pero ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí hay un aprovechamiento de parte de la oposición natural, válido, claro, pero el origen de la crisis creo que no la provocaron ficticia, artificialmente los partidos de oposición, fue el propio presidente. Ahora, dos asuntos. Uno, yo creo que la declaración inicial fue un resbalón que derivó en una crisis brutal porque el presidente se empecinó en no reconocer el error. Es decir, si el presidente hubiera dicho, chin, lo publiqué, no debí, o simplemente ofrecer una disculpa o cualquier cosa, pero insistió en no hacerlo. Entonces fue como, de alguna manera, cavando su propia tumba. Y luego hay otro tema derivado de esta crisis que tiene que ver con dar a conocer los teléfonos, que la presidencia misma dijo, no, pues si el teléfono del presidente es conocido y hay un número y le contestan y no sé qué. Y no, o sea, el teléfono, las instituciones están obligadas a responder, pero no el titular de una institución. Claro. Es decir, el presidente no va a contestar, Xochitl no tiene por qué contestar, Claudia no tiene por qué contestar, y la periodista tampoco, siendo no una institución, una periodista. Pero digamos que hay un debate de la obligación de las instituciones para responder versus
la protección de los datos personales de parte de quien no debe de dar estos teléfonos, y que ¿no? fíjate que esto que plantean y que también he escuchado, varios lo dicen, es una crisis para el presidente, está fuera de sí, está por la oposición avasallado. Yo más que eso, o sea, a ver, yo me preguntaría, ¿realmente esto ha convencido a los que estaban convencidos de AMLO de que no es una buena opción? No. ¿Realmente esto le ha dado más simpatizantes a la oposición? A mí me parece que no. A mí me parece que lo que provoca esto es una mayor parálisis de lo que ya tenemos con la polarización, ¿no? En términos políticos sí le genera a la Pues es la oposición grieta. cierto sentimiento de que por lo fin rompieron el muro Exacto. del monopolio de enunciación que tenía el presidente, ¿no? Es decir, que eso tenga un efecto electoral está lejísimo, estoy de acuerdo contigo. Pero no tendría por qué haberlo. Es decir, No, el hecho sí, de no, que ya el presidente pierda la narrativa y los temas ya creo que es una cosa saludable, ¿no? No En son términos de saludables. equilibrios. Hay que ver si va a tener efecto electoral. Lo que sí me parece que es interesante es, digamos, a ver, el debate de narcopresidente, que no, es que es nerviosísimo. Evidentemente que es una calumnia, mientras no se demuestre que el señor es un criminal de tráfico o que ha pactado con criminales, se puede ser... Pero el presidente todo el día le dice corruptos a todos sin Claro, presentar ninguna prueba. sí, Entonces, claro. quien puso el límite fue él. Entonces, él está jugando en una cancha, o la oposición por primera vez le está jugando en una cancha que él ya no controla, Erika. Es que ese es el tema. Yo por eso un poco decía que justo en ese límite en donde está jugando y que además él controló durante 5 años y cachito y ahorita está descolocado, porque yo sí creo que está descolocado y cada vez un poco más molesto. A mí me parece que lo que está provocando socialmente en la discusión pública, en el espacio público, a mí esa es la parte que me preocupa, porque otra vez, insisto, perdón que lo haga, hablar de la existencia real de las grietas sociales y de las grietas políticas o públicas que existen en este momento y que pueden incluso vulnerar aún más la democracia que tenemos, que ya está debilitada, pues es un asunto muy delicado, ¿no? Y en donde toda la gente entonces ahora pueda sentirse con el derecho de decir lo que quiera o de darle o compartir el teléfono de quien quiera, como quiera. Ya no hablemos de las autoridades, hablemos de una discusión social, que entonces esto genera consecuencias. Y por otro lado, a mí creo que desde la década de los 70s, así de, estoy... yo no escuchaba el discurso. No puedes decir que no te acuerdas. Pero Sí me acuerdo. Yo no escuchaba el discurso injerencista. O sea, eso de son injerencistas, ¿no? Quieren venir a tomar control los Estados Unidos. Sí, son echeverristas, es sí. un chauvinismo, Sí. ¿no? Y Patrioterismo justo, chafón, sí. pero hoy lo confirma alguien de tercer pelo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Twitter y dices, pues, es que tampoco es eso, pues. Claro, ¿no? pero- Y que ¿A al qué final vamos a jugar? yo lo veo en términos de parálisis, es decir, es una parálisis del debate público, ¿no? Más que en términos de ganadores y perdedores, es decir, ¿de qué nos sirve haber filtrado miles de teléfonos de políticos? A ¿no? ver, sirvió para hacer enojar a López Beltrán, a Claudia Eso y nada, Sheinbaum, ¿no? eso y Para nada, eso, pues, Hay un tema que a mí sí me preocupó al final, porque pensé que era un resbalón y terminó siendo una confirmación, una reconfirmación, y es esta idea de que la autoridad política, no dijo moral, la autoridad política, su autoridad política está encima de la ley. Eso me es que parece eso no. una declaración fuertísima, porque en realidad el presidente sí ha estado actuando en muchos ámbitos de esa manera, es decir, haciendo de lado la ley, minimizando la ley, desdeñando la ley. Porque él es la autoridad. O sea, a ver, si hay una Pero es parte... muy grave, porque eso y ahorita- socialmente, ahorita- ¿qué hemos eso, hecho? eso Ahorita es lo una- vamos a ver en el resbalón, porque sí me parece que ese es el gran error. Es decir, creo que si algo sacó la oposición de esto es esa declaración, que sí es un error del presidente y que además la jornada la pone a 8 columnas para que no haya malinterpretaciones. Mire, aquí está, ¿no? En su periódico favorito está su La declaración Reforma de que... la pone Oye, como crítica y la jornada como Te orgullo. digo, ya sé por qué Va- la regué, ¿dónde venden la autoridad moral? O sea, Vamos para que lo vean. Este es el resbalón de la semana.
Realmente ninguna ley está por encima de la autoridad política. ¿Qué considera él la autoridad política? Es el jefe de Estado, es el que tiene los votos, el que tiene la popularidad. ¿Qué es la autoridad política? Claro. Fíjate que yo también destacaría otro aspecto de esta conversación. No sé, supongo que vieron el video, pero es una reportera de Univisión, ¿no? La que lo cuestiona, ¿no? Digamos, un poco por de formación profesional, ¿no? Me gusta cómo el buen trabajo periodístico, el escuchar al entrevistado, ¿no? Ella le hace preguntas muy puntuales y eso es lo que orilla a que asome el pensamiento del presidente en estos términos que hoy escandalizan, ¿no? Claro. Es decir, ahí también está la importancia de una buena entrevista, de una buena conversación al poder, ¿no? Porque en las mañaneras, digamos, llevamos, no sé, cientos de mañaneras, pero la verdad es que han sido ejercicios inútiles en gran medida porque son verticales. Él es él y su discurso, y este tipo de intercambios creo que serían más valiosos si fueran más seguidos, dejarían más, ¿no? Bueno, claro, pues de lo que se trata es de que no ocurran. Es decir, Claro. ¿cuántos resbalones ha tenido el presidente en 1.500 mañaneras? 1.500, Muy pocos. vaya. Realmente tiene un récord Porque de es bateo un gran impresionante. comunicador. Con muy pocos periodistas ha perdido y la mucho cabeza control. y se, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, Claro, claro. Y eso, perdió, claro. El control de la con asistencia. Nayeli Roldán, Con Nayeli aquella famosa, Roldán, de con Rival. Jorge Ramos. Jorge Ramos Sí. y con otra. Aquí la clave... 4, Jonathan, o sea, bien Sí, pocos. sí. Y esta se le asomó, pero yo insisto, cuando él insiste en su error, pudo haberse salido, es porque eso sí asoma el pensamiento del presidente. Eso es lo preocupante, Sí, sí. que no fue un pequeño resbalón, sino una insistencia reiterada en un tema La que lo retrata periodista le autoritario. rascó hasta que salió el chicle de la Tootsie Pop. Vamos a un corte, vamos a regresar para hablar de otros temas, ahora más temas locales. No le cambie, regresamos. Concluye el periodo de inscripciones para las candidaturas al Congreso del Estado, y lo que ha dejado las alianzas son grupos de militantes descontentos. Tanto en Morena como en el PAN, sugieren que las mejores posiciones se las han llevado partidos como Hagamos y Futuro, por un lado, y el PRI y el escaso PRD en la otra alianza. ¿A quién favorece estas tensiones? Bueno, ahí está el tema de la asignación, distribución de candidaturas al interior de los partidos y respecto de otros partidos con los que algunos van en coalición. Es un tema enormemente complejo, pero que responde al anhelo de hacer más equitativo, más incluyente, más paritario las candidaturas, no solo en las boletas, sino pensando en quienes realmente tienen posibilidades de triunfo. Esto no ha sido fácil para los partidos comprenderlo, no ha sido fácil procesarlo y mucho menos llevarlo al registro ante las autoridades electorales, y eso ha llevado a muchos jaloneos, a muchas molestias, pero al final del día son las propias reglas, Diego, que han puesto los partidos políticos para justamente buscar una mayor equidad e inclusión. Entonces son ellos mismos quienes se quejan de que no pueden cumplir las propias reglas que diseñaron. Sí, aquí es interesante que los de Morena se quejen de que se repartieron muchas candidaturas a partidos muy pequeños que van en la alianza, pero en realidad lo que había era una crisis de cuadros de Morena en el Estado, y que por eso Morena acude a los partidos no tanto por los votos, sino por los candidatos. En el caso de la alianza me parece que es todo lo contrario. O sea, a ver, el PAN tiene la misma votación en la última elección que el PRI, un punto más el PAN que el PRI. Entonces, a lo mejor está sobre representado el PRD, pero necesitas al PRD porque de eso se tratan las alianzas. Entonces me parece que finalmente siempre hay gente que queda inconforme, no hay manera. Lo que está muy interesante es que tenemos dos bloques y un partido, ¿no? Y que se reduce el número de candidatos, lo cual no solo simplifica, digamos, la elección en términos ciudadanos, de ver cuáles son las opciones, sino que va a generar mucha mayor competitividad. ¿Tú lo ves así, Erika? ¿Crees que esta forma en que se están perfilando bloques, partidos y candidatos van a llevar a una mayor competencia? A ver, de entrada creo que Diego tiene razón cuando dice, pues, ¿de qué se quejan los militantes de Morena? Uno, si han tenido 6 años sin dirigencia,
¿cierto? Porque, pues, ¿quién es el dirigente de Morena? Al no tener dirigente, pues no hay una estructura, ¿no? Y por tanto no hay una formación política de cuadros. Los cuadros siempre dependieron de personalidades fuertes y básicamente una que es el doctor Carlos Lomelí. De ahí en fuera, pues párale de contar, salvo la emergencia en tiempos actuales de Flavio Castellanos, que tampoco se dedicó a formar cuadros. No, entonces, que es un priista muy recién es, llegado. a eso voy. Lo mismo, señores de Morena, les tengo, y señoras de Morena, les tengo una noticia, les está pasando lo mismo que pasaba con el PRI de los 70s, antes de la cuota de género y la regla de paridad. Es lo mismo. Podía haber N cantidad de jóvenes siempre suspirando y aspirando, N cantidad de mujeres, y siempre los amigos eran los que salían en la lista. Es así de sencillo. Entonces, es como una suerte de regresión, pero esto se lo deben, sí, a que no pusieron atención en la organización y la estructura partidista, que sí o sí es importante para ganar una elección. Porque pues no puedes solamente confiar en los operadores de la nación, ¿no? O en los siervos de la nación para que hagan el trabajo sobre la calle. Entonces, echaron a la borda 6 años para formar una estructura y una organización partidista, y hoy tienen que echar mano de lo poco o mucho que tengan los otros partidos, porque dicho sea de paso, se ve un poco más de trabajo sobre los municipios que decidieron tener de Hagamos y de Futuro que del propio Morena en todo el estado. Esa sí es una realidad. Y a mí me parece, perdón, con esto acabo, que, por ejemplo, la lista de plurinominales, hay muchísima gente que yo ni siquiera he visto, pero además hay cuadros ya bien tradicionales, pero la lista de Morena es una buena lista, pensando en que hay un Congreso que tiene que debatir cosas, ¿no? Tan relevantes como el aborto. ¿Cómo estás viendo la configuración de las instituciones? Fíjate que yo revisé las listas, salieron esta semana, de los candidatos a diputados locales, y a mí me llamó la atención las listas del PRI y digo del PRI y del PAN, ¿no? Me llama la atención. Sí, ambas, porque en realidad son personajes y son figuras. Parecería que estamos todavía en 1994, ¿no? Ay, sí. Es decir, son los mismos personajes de siempre. Yo me preguntaba cómo piensan competir, ¿no? Tratar de jalar votos para sus candidaturas a alcaldías, a gubernaturas, con ese tipo de perfiles. O sea, hay una especie como de renuncia, y te das cuenta cómo en las listas plurinominales, pues en realidad están los seguritos de los grandes, como los muy primeros lugares, ¿no? Los grandes jeques de los partidos, ¿no? Para asegurarse su lugarcito, ¿no? Pero en el PAN siguen los Cortés, ¿no? Isaías Cortés, ¿no? Por ejemplo, Cortés. Imagínate. Fíjense qué paradoja. Ahorita Morena es el que trae nombres más frescos, más recientes, y con mayores posibilidades de meter más plurinominales. Luego Movimiento Ciudadano, con algunos nombres ya vistos en elecciones pasadas, con posibilidades quizá, digamos, parecidas a las de Morena. Esa lista a mí también me llamó la atención por caduca y poco atractiva. No creo que entren más de 2 o 3 por 6, 7 de lo máximo de la lista plurinominal. Claro. No creo que ganen ni siquiera ningún distrito. Quizá alguno de los altos, el 2, y quizá el 1 de Tala. Pero difícilmente, yo veo difícil. Dignos representantes del 8% que traen de preferencia Pero electoral. fíjate, esos van a ser bien importantes. La elección federal pasada, la alianza ganó 7. Fueron 7 la alianza, 7 MCI, 6 Morena, ¿no? Distritos. En la federal. Uninominales. Sí, entonces, a ver, yo más bien lo que creo es que sí refleja, digamos, tiene más, en la lista plurinominal del PRI hay más gente nueva que la del PAN. Sí. ¿no? Bueno, después del Y la del caso, sí. Aro, que es... Después de Ramiro, sí. Y la del PRD sí me parece que es un poco... Saludos, Ramiro. Sí, o sea, como... son los mismos jugando, los mismos sabiendo que van a perder los Pero además, y no sé qué opina Erika, y yo me preguntaba, que hay 2 casos de Morena, me parece. Uno es el de Vallarta, ¿no? Aunque bueno, ahí estamos hablando de la alcaldía, en donde el alcalde, ¿no? O sea, es decir, el hombre que no le toca, pues no se puede reelegir porque toca mujer y pone a su esposa, y ocurre lo mismo en Ciudad Guzmán. Pone a Juanita. Sí, pone a Juanita. ¿Sí? No sé en estos casos de diputados si seguramente hubo también ese tipo de decisiones, no más que no son tan visibles, ¿no? Es decir, como también las reglas de paridad a veces son un acto de simulación para poder en realidad como colarse ahí con otros nombres, ¿no? Sí, ahí, mira, siempre
tiene rato pasando desde el fenómeno de las Juanitas. Incluso tú recordarás en la elección pasada hubo una llamada de atención a unos candidatos de un partido político en Oaxaca porque simularon ser mushes. Ah, claro, claro. todavía más cínicos. Sí. Se presentaron ¿Te acuerdas? como de pueblos originarios. Amigo, Sí, bueno, entonces qué cosa. ese es el mejor ejemplo de que se puede jugar con todo hasta que la evidencia no lo demuestre, ¿no? Entonces, seguramente en las listas de diputados, diputadas plurinominales vas a venir pasando Pero mira, lo mismo. de Morena van Can de Ochoa, Alejandro Puerto y Ceci Márquez son los tres primeros. Esa está buena. Está bien. Esa lista No, está está buena. bien, está Son- bien. Van a subir poquito el... suben Son el nivel del combativos, debate. son entrones. Yo sí lo con dije. candidata Digamos tienen. son los de Con Diario Candes- Mare Tonatio, ¿no? Sí, claro, claro. Esos no lo van, A no mí lo me van a hubiera soltar. gustado que en la lista estuviera Valeria Ávila, porque yo creo ¿Quién que va- quién Valeria va por Hagamos, tiene Diego, los dijiste? Mara tamaños para y estar Tonatio ahí. y Andrea se lo ha González en ganado. tercer lugar. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el PRI son María del Refugio Camarena, no la La conozco. Cookies, La Camarena, Cookies ya Camarena. fue diputada. Claro, Cookies claro. Camarena, La toda una Cookies y tradición. María del Refugio, no la... Antonio Padilla y ¿El Alondra presidente? Fausto de León. Bueno, Alondra no tengo el gusto. Entonces, Pero Futuro, por ejemplo, apostó por puras mujeres. No va un solo, bueno, creo que no, ¿verdad? Un solo ver, nombre creo que de no. hombre. A ver, Van puras mujeres. Daniela Chávez, Ajá. Santiago Santana, no, sí. Ah, bueno, ahí y viene, Susana de la sí. Rosa Again. Sí, hagan. Sí, yo creo que lo interesante va a ser que va a ser un congreso muy fragmentado. Y de bien inicio, plural, eso está independientemente de padre. quién gane la gobernatura, va a ser muy plural, muy fragmentado, pero Sí. me temo que quizá el PRI y el PAN, los diputados, terminen siendo los definitorios de las votaciones, porque van a estar muy parejas las bancadas de Morena y aliados con la de MC. Y como están más o menos las preferencias, habría que pensar, es probable que exista un gobierno, en caso, por ejemplo, si ganan los naranjas o si gana Morena, pero que exista un gobierno con un Congreso más plural, más más plural, y eso pues balanceado. también da unas condiciones para ejercer el poder Ojalá, muy distintas, ojalá, ¿no? Jonathan, porque eso es lo que más le hace falta Oye, ¿y a sabes qué? Jalisco. Perdón, pero Vamos, rápido, sí. rápido. Yo sinceramente invito a las candidatas a diputadas a que puedan comprender que la agenda de género no solo se concentra en la aprobación del aborto. Tenemos un montón de cosas que están atrás, porque si van a concentrar su trabajo legislativo y sus propuestas en eso, ya marchamos. Hay un montón de cosas con las órdenes y las medidas de protección, Claro. con todo el tema del diseño del sistema de cuidados, o sea, es importante que lleguen con una agenda sustanciosa. Y ojalá armen una bancada de las mujeres, Ah, pero no en sirven serio, con esas, temas no, ahí no y sirven no esas. temas No, mejor que solamente no lo para la hagan. foto. Vamos al resbalón de la semana para que vean lo que tenemos a continuación. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Yo poniendo. Pues esta es una imagen dura, fuerte, para poner el nombre. Diego, Jonathan, Erika. Sí, de entrada una disculpa porque no es una exquisita pieza como la cortinilla suele decir, la verdad. No en el sentido estricto de la palabra exquisito. Sí, no, yo creo que es yo le llamaría bestialidad, eso es lo que es, ¿no? Una bestialidad. ¿Tú, Jonathan? No, pues la peor carrera de Israel, De la vida. ¿no? Entiendo que es un maratonista, es uno de los mejores maratonistas de larga distancia en Jalisco. Iba por un muy buen tiempo, estaba, pues, o sea, hay otro video más extenso en donde se ve cuando está gimiendo de dolor. O sea, sí fue un golpe fuerte y es un absurdo lo que pasó. O sea, nadie se explica cómo había una moto de los jueces en ese carril a esa hora, ¿no? Pues sí. Es un maratón de tontería. Es un ¿verdad? maratón, ándale, Sí, un maratón yo- de yo tonterías. fue una Esa carrera es. de obstáculos, porque finalmente se le cruzó un distraído, no intencionalmente, Pero pero... eran los jueces. Sí, Pero claro, eran pero los Era un fue juez error. internacional, de hecho. Pues es un error, pero pues, mala organización, pero Negligencia ciertamente ya. es una carrera de Lo que obstáculos. dice el de Comú de Guadalajara Vamos es a que tener que irnos a un corte, regresamos. Estamos Con Todo Respeto. No le cambie, volvemos.
El viernes pasado fue inaugurado el acueducto El Salto Red Calderón, que dotará de 1 metro cúbico por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara. En las estimaciones del gobierno estatal, esto ayudará a que no haya tandeos en el siguiente periodo de estiaje. Pero no es suficiente. ¿De qué tamaño es el problema y la posible solución que requiere el abasto de agua? Y bueno, ahí tiene usted lo que el gobernador presume que es la solución para los próximos 50 años del agua de Guadalajara. En realidad es la solución de hace 35, que no la hicimos a tiempo. Esa presa lleva 35 años construida, hoy se conecta. Este metro cúbico efectivamente va a aliviar muchísimo el estiaje que se nos viene, mientras Monterrey y Ciudad de México están pasándola muy mal. Esto va a ayudar a que no haya tandeos, porque va a sustituir literalmente la presa de Calderón, que está seca, con el agua que va a llegar de El Salto. Vamos a poder tener. Chapala está en un nivel bajo, pero no crítico, y sigue abasteciendo tranquilamente los 7,5 ¿Se le saca menos o más? No, se le saca igual, ¿no? Lo que le saca a Guadalajara a Chapala no impacta sustancialmente la reducción. Chapala pierde agua por evaporación, y qué bueno que la pierda, porque eso es lo que hace nuestro clima, pero es parte del ciclo natural. Pero bueno, finalmente, el tema de este metro cúbico es una muy buena noticia, pero la pregunta ¿es la solución de fondo? Yo no tanto, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que yo he estado ahí después de este anuncio, me llamó la atención la promesa o la expresión del gobernador, que decía que con esto garantizaba 50 años de abasto a Guadalajara, ¿no? Y a ver, lo que pasa es que me parece medio aventurada esa expresión, porque, a ver, no controlamos el clima, y si viene una sequía como la que tuvo el lago, por ejemplo, en el 55, en 1955, estaba revisando algunas notas, cuentan allí que en ese momento pues el lago prácticamente llegó a su mínimo histórico, ¿sí? Y fue una sequía tremenda. Entonces, ¿tú qué garantías tienes de que aquí a 50 años, ¿no? Chapala nos va a durar para siempre? Por supuesto que no. Es decir, si seguimos con este manejo del agua, ¿no? No va a durar los 50 años que dice el gobernador. Me parece que es una solución, decía ayer Manuel Villagómez, es una solución más que técnica, es política, ¿no? Para decir, bueno, ya resolví el problema. Creo que hay mucho por hacer. Es muy engañoso eso de los 50 años, porque es esto más que jale Zapotillo, más que construyan el acueducto, que no está construido de Zapotillo al Salto. Esa es otra obra que no está hecha, que se llene Zapotillo. Entonces, y el agua en los Altos, ¿no? El proyecto en total te da 3,5 metros cúbicos. No es la solución para 50 años, pero también es cierto que no va a haber más agua. Más vale que, cuando hablamos de un nuevo paradigma, es de cambiar la lógica, de decir, hay que traer más agua a cómo vivimos con esta, ¿no? Así es. Sí, yo creo que no es una solución definitiva ni de largo plazo, pero es una solución que le va a permitir a Guadalajara enfrentar la crisis hídrica de manera muy distinta a la Ciudad de México y Monterrey, que ahí sí van a tener broncas de tandeos y de escasez muy severas. Ahora, yo creo que la gran apuesta tendría que ser, no solo de este gobierno, sino de todos, y el gobierno federal, a la reutilización del agua, al reciclamiento del agua, a todas esas otras soluciones, empezando incluso por revisar la red donde se pierde un buen porcentaje. Lo hemos dicho muchas veces, el problema de ese tipo de soluciones, que son muy costosas, muy poco visibles, que no reditúan electoralmente y que son de largo plazo, porque hay que ir abriendo calle por calle, manzana por manzana, colonia por colonia, para revisar quién se roba el agua, dónde están las fugas, cómo se puede reutilizar el agua. Ya hay un programa pionero de piloto de reutilización del agua en El Salto, en la parte industrial, y va jalando bien. Y parece ser que eso va a permitir también el saneamiento del río y demás. Así, a una gran escala tendremos que hacerlo, porque no hay manera de traer el agua que la ciudad consume o va a necesitar consumir en los siguientes años con la cantidad de edificios de vivienda que se están construyendo. No hay manera. O reutilizamos o nos quedamos secos. Nuestro promedio de consumo anda en 215 litros habitante día, ¿no? Y deberíamos de bajarlo alrededor de 100. Esa es la mitad. La mitad. Y entonces, con la mitad del agua vivimos todos. Guadalajara se supone que va a estabilizar su población hacia
entre el 40 y el 50 en los 8 millones y los medio 10 de millones. habitantes. No va a pasar más allá de eso. Ya sabemos cuántos vamos a hacer, ya sabemos cuánta agua tenemos que empezar a cambiar la idea, es decir, ¿cómo hacemos para que esta agua que ya tenemos nos ajuste para todos? Sí, pero a ver, yo creo que también una parte muy relevante, más allá de lo que ustedes atinadamente comentan, es la gestión, ¿no? A ver, tú no puedes tener un cambio de mentalidad y un cambio o un proceso reeducativo en la gestión ciudadana y el consumo del agua si la gestión de las autoridades es tan desastrosa como la que hemos tenido. ¿A quién le gusta ir a pagar el agua cuando le llega negra? ¿No? O lodosa. Tamarindo. O sea, yo creo que hay que tener una apuesta enorme por la correspondencia. O sea, la gestión no tiene que ser solamente por parte de la autoridad, sino también tiene que ser un proceso de reeducación y de aprendizaje por parte de los ciudadanos. Nosotros mismos tenemos que aprender a gestionar el cambio de paradigma el agua. Ahí, ¿no? Es que ahí es, pero mientras no cambia ahí en lo que recibes. Empieza en la calidad del agua que te surten, claro, en el precio que pagamos por el agua. Así ¿no? es. En Ese cómo es un debate también. Estructuramos los subsidios necesarios para el Sí. agua, cómo aseguramos agua para todos, porque ahorita siempre se habla además del CIAPA como si el CIAPA fuera la zona metropolitana. No, ya hay más de 1 millón de habitantes fuera de la zona CIAPA, que necesitan otros sistemas que no estamos ni viendo, ni regulando, y que nada, a los que no les beneficia ni les perjudica nada. Y que implica que se alineen, es decir, muchos actores, que no nada más es el gobierno con lo que le toca a los ciudadanos, con el consumo, sino también la agricultura, con los sistemas de riego, la industria, ¿no? Todos los procesos productivos que son extractivos, que sacan más agua y que genera también un impacto, pues a ver, todo eso, arreglar el sistema de distribución del CIAPA. Sí, es una decir, cosa enorme. Decir 50, o sea, lo peor que podríamos hacer es decir, sentarnos y, no, pues ya vamos a tener agua en los próximos 50 años, no nos preocupemos en un rato. Sí, ¿no? yo en ese sentido es bastante responsable la declaración del gobernador. Sí. Aunque no sé si Pues sí, ya resolvió, o sea, manda el mensaje contrario. Sí, claro, Entiendo que para efectos electorales. Por ejemplo, hablando del agua, la campaña que está haciendo Bosque Urbano de ahora Moviéndose al Agua es extraordinaria. Son los únicos que están diciendo, aguas, se nos va a acabar el agua. Bueno, hablando de en donde sí abrieron la llave, vamos a ver el caso de la constitucionalización del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, donde parece ser que ahí no habrá escasez. Se garantiza con el 5%. Se garantiza el chorro. Vamos se garantiza el chorro. Veamos. Después de la tormenta, viene el presupuesto constitucional de la UDG. Hace menos de 2 años que los representantes del gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara no se podían ver ni en pintura. Ahora, el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva departen sentados en el Paraninfo para recordar aquellas batallas y buscar que se apruebe el presupuesto constitucional que le permitiría a la universidad despolitizarse. Bien. Diego, pues sí, es un tema importantísimo para el Estado, muy contradictorio, muy sorpresivo, pero ahí está. Diego, ¿tú qué opinas? No, a ver, yo creo que es un tema que va a ser muy importante para reducir la tensión política a futuro entre los gobiernos y la Universidad de Guadalajara. Ojalá se cumpla. Ya vimos el caso de Veracruz, donde pues, llegó un gobernador que simplemente se sentó en la ley y dijo que por encima de la ley estaba su autoridad moral, claro. ¿No? Que eso ya pasó en Veracruz. Con la veracruzana. No hay manera de no relacionar esto con la campaña, ¿no? Con bajarle a la actividad de la universidad en las campañas electorales. Y me parece que va a quedar un poco ahí, digamos, muy interesante la posición particularmente del rector con respecto a Morena y con respecto a AMC. Va a tener que jugar muy bien el equilibrio, salirse del juego político como rector y pues en esta jugar lo menos posible, pero no se ve cómo. Pero a ver, yo creo que al final es una buena noticia. Es contradictorio en términos de que hace no tanto, 1 año, estaban diciéndose de todo, a cubetazos. Y ahora se tiran flores y cambió radicalmente. Son políticos.
se reacomodan, se le olvida lo que dijeron y se vuelven a entender. Pero creo que para propósitos del Estado, como dices, Diego, yo creo que despresuriza el tema del presupuesto, permite asegurar el recurso y que la universidad se concentre. Es decir, cuando los dos dicen que están de acuerdo en que la universidad debe de concentrarse en sus actividades sustantivas, creo que eso significa que la universidad tendría que hacer menos política y más ciencia. Pues es lo que hacemos los profesores. Sí, los profesores. Estamos hablando de la institución y del grupo político. Ah, ok. Obviamente hay tres universidades. Claro. La política, Que no la se nos institucional olvide. y la académica. Pero la política moviliza al resto de las universidades o a los otros aspectos de la universidad, ¿no? Y que al final, bueno, a ver, el gran propósito y objetivo de este acuerdo es justamente eso, despolitizar las discusiones del presupuesto. Yo tengo, ahora sí que en mi presupuesto como periodista todos los años estaba que cuando se aprobaba en el Congreso local sabía que me iba a quedar hasta las 5 o 6 de la mañana porque siempre los jaloneos, ¿no?, eran sobre el presupuesto para la universidad, si era más, si era menos. Todos los sexenios estuvo ocurriendo eso. Eso ya no va a ocurrir ahora si se aprueba el presupuesto constitucional. Y creo que eso podría generar condiciones para una colaboración más cercana entre gobierno y Universidad de Guadalajara. Y el gran ejemplo, me parece, es la pandemia. Yo creo que como ciudad, como Estado, tenemos un gran ejemplo y debemos estar realmente orgullosos de lo que hicieron trabajando juntos la universidad y el gobierno de Jalisco. Creo que si eso se logra replicar en otras situaciones, el agua, la inseguridad, el medio ambiente, todas las condiciones de adversidad que puede vivir un estado como Jalisco, me parece que solamente hay una posibilidad y es que salgamos ganando, ¿no? Erika. Yo retomo un poquito lo último que acaba de decir Jonathan, porque me parece que es lo fundamental, ¿no? No recobraría lo mucho que nos dijimos, ¿no? Y que no nos dijimos, porque pues sí, también yo ahí metí 2, 3 tweets. Pues. Pero, ni modo. También invertí mi tiempo, ¿eh? O sea, pero bueno, yo regresaría sí al escenario ideal de la pandemia. Ese es un escenario de colaboración en el que podemos colaborar con otras partes. Van a decir que soy banal, pero no importa. Yo noto una diferencia sustancial en el rostro del gobernador. Sustancial. El jetómetro importa muchísimo. O sea, de verdad, La métrica del no sexenio. es el mismo el que se sentó en el Paraninfo y el que estuvo sentado con el presidente de la República el otro día, al que era el año pasado. Su rostro incluso se ve menos duro, Sí, lo tengo que relajado, decir, está mucho más relajado. Es una señal importante el hecho de ver a un gobernador muy relajado y muy poco duro previo al proceso electoral. Exacto. Y me gusta que haya ido a ver el retrato de su papá como exrector al recinto. Vámonos. Gracias, Erika. Gracias, Jonathan. Gracias, David. Sobre todo, gracias a usted que nos escuchó desde su casa. Nos vemos la próxima semana. Y con todo respeto. We need strong borders,